Hola, soy el profe Juan nuevamente y hoy nos vamos a adentrar en el misterioso arte de contar historias. A veces pasa que después de mucho jugar, los niños y las niñas, después de haber movido el cuerpo a lo largo de todo el día, nos piden una historia, nos piden que les contemos un cuento. ¿Y ahora? Esa es la pregunta que se hacen papás, mamás, hermanos, hermanas mayores, abuelos, abuelas, tíos, tías y toda aquella persona que conviva con un niño que le haga este pedido. La pregunta que nos hacen, esta demanda de una historia, no es casual. Narrar es un arte arcaico, es decir, que es de hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Narrar no solamente servía para entretener, sino también para transmitir enseñanzas, vivencias. Pensemos que durante miles de años los diferentes pueblos fueron forjando una identidad comunitaria, creencias, una cultura, una religión a través de las narraciones orales mucho antes de que siquiera exista la escritura. Hoy por hoy tenemos un acceso prácticamente ilimitado a un montón de historias y de contenidos audiovisuales en internet, en la televisión, muchos de ellos de muy buena calidad. Pero te puedo asegurar que tiene un valor muy contundente la narración en vivo, es decir, cuando el narrador, la persona que cuenta el cuento y su oyente, el que lo escucha, están en el mismo espacio, en una copresencia. Eso sigue teniendo mucho valor, como lo tiene el teatro. Y te aseguro que vos sos la persona más indicada para contarle un cuento a ese niño o niña que vive en tu casa. La pregunta que surge es, ¿de dónde sacamos un cuento para narrar? Bien, las fuentes son muchas. Vamos a ver algunas opciones. Lo primero es una historia que vos ya conozcas, ¿sí? Por ejemplo, alguna que te hayan contado de chico, algún cuento que más o menos te sepas. La otra opción es que tengas un libro de cuentos, que leas un cuento ya escrito por un autor. Otra opción es que improvises un cuento. Esa es difícil, pero también es muy interesante. Sea cual sea la opción que elijas, te voy a dar algunas recomendaciones. Encontrar el momento y el lugar. En general, lo mejor suele ser un momento calmo en el que tus oyentes estén receptivos. Eso no quiere decir que haya que contar el cuento siempre antes de ir a dormir, aunque no es una mala opción, pero sí está bueno que ya hayan utilizado mucho el cuerpo y haber jugado mucho antes del cuento. Tampoco tiene uno por qué contarlo siempre al lado de la cama. También los niños y las niñas arman refugios, espacios privados de juego muy interesantes con muchos elementos de la casa. Fíjate si te invitan al refugio, encontrá el tono. Una historia puede ser narrada suavemente, contando qué pasó exactamente en cada momento. O puede ser grandilocuente, sorpresiva. Podés exagerar, podés sobreactuar. Pero lo más importante es que seas verdadero, que estés conectado francamente con lo que estás contando, que te sorprendas como narrador con cada nueva cosa que aparece. Evita ser exageradamente pedagógico, como si les estuvieras enseñando algo, porque genera mucha distancia con la historia. Actúa. En el cuento van a aparecer muchos personajes, cada uno tiene una voz propia. Poneles voz a cada uno de esos personajes. Evitemos entonces el día en que apareció el escarabajo, qué le dijo, cómo habla ese escarabajo, cómo es su voz, cómo habla la mariposa, cómo habla el anciano. Mientras más voces tenga el relato, más rico va a ser para los que lo escuchan. Interactúa con tus oyentes, seguramente te van a preguntar cosas, respondelas, preguntales qué piensan ellos, haceles vos preguntas que te ayuden a crear el cuento. Existen un sinfín de recomendaciones a la hora de narrar una historia. Vamos a empezar por la primera opción. Repasá mentalmente ese cuento que te acordás, ¿sí? Alguno que te contaban de chico, alguna anécdota graciosa que conocés. Practicá frente al espejo. Tratá de tener en cuenta estos consejos que te estoy dando. Andá a buscar a ese niño o niña que vive en tu casa y a narrar.